Estados Unidos, the United States, se ha observado el Día de Acción de Gracias the Day of Thanksgiving has been observed desde 1863, since 1883. pero no fue declarado oficialmente como un día festivo o holiday It was not declared as a holiday hasta 1941. until 1941. Ahora, el Día de Acción de Gracia On Thanksgiving Day nos recuerda a aquellos peregrinos ingleses y holandeses reminds us of the pilgrims from Holland que habían dejado sus países para establecerse en la ciudad de Plymouth, that had en left la their colonia. country to establish themselves in the colony of Plymouth. En el mes de noviembre, en el 1621, In November 1921, estos peregrinos ingleses y holandeses these British and Holland pilgrims celebraron la fiesta tradicional de la cosecha. celebrated the Day of the Harvest. Tuvo su origen esta fiesta en la fiesta de los tabernáculos del Antiguo Testamento. And this festivity has its origin in the celebration of the tabernacle in the Cuando Old uno Testament. va al Antiguo Testamento When we go to the Old Testament y vemos esta fiesta de los tabernáculos o de la cosecha, and we see the celebration, el pueblo de Dios la celebraba the people of God would celebrate it, entregando los primeros frutos de la tierra al Señor. giving the first fruits of the harvest. Pero el significado espiritual de esta fiesta que ellos estaban recordando en el Día de Acción de Gracia But the spiritual significance that they were reminding themselves es que el pueblo de Dios se separaba para que Dios los santificara. is that the people of God were being separated to be sanctified by God. Así que el Día de Acción de Gracias, So Thanksgiving Day, originalmente, originally, cuando estos peregrinos ingleses y holandeses when these British and Dutch pilgrims lo celebraron, celebrated it, ellos estaban diciéndole a Dios: what they were saying to God queremos separarnos para ti, is that we want to separate ourselves for you para vivir en santidad. to live in holiness. Jesús dice en Juan 17:7, Jesus says in 17, John 16:7, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que el Día de Acción de Gracia so Thanksgiving Day, vamos a celebrarlo el próximo jueves. we'll be celebrating this coming Thursday. Pero yo hago esta pregunta: But the question I ask is, ¿perdurará la gratitud en la vida de muchas personas después de este día? will gratitude remain in your life after this day? Yo creo que para mí For me, solamente existirá ese momento de gratitud that moment of gratitude will only continue to exist ese día nada más. Ese día nada más. on that day only. No habrá más gratitud durante el resto del año. There will be no more gratitude throughout the year. ¿Usted se imagina Could you imagine esperar 11 meses solamente para darle gracias a Dios por un día? to wait only 11 months just to give God thanks for one day? ¿Qué pasa con el resto de los meses del año? What happens for the rest of the months of the year? Son personas ingratas. There are people with ingratitude. Es cierto que Dios dice en su palabra en 1 Tesalonicenses It's true that God says in His Word in 1 Thessalonians que tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo y en todas situaciones. that we have to be thankful to God at all times. Entonces no debe ser un día de acción de gracias. That it shouldn't be one day. Debe ser todo el año una acción de gracias a Dios. It should be throughout the year that we're thankful to God. ¿Cómo puedo entonces expresar mis acciones de gracias el día de acción de gracias How then can I express my affections of gratitude towards God? si yo he vivido todo el año If I've lived throughout the year en desobediencia a la palabra de Dios? in disobedience to God's Word, ¿Cómo yo puedo celebrar el día de acción de gracias how can I celebrate Thanksgiving Day si no me he mantenido todo el año separado para vivir en santidad para Dios? if I haven't lived throughout the year separated for God? Entonces no existe acción de gracias. Then there is no Thanksgiving. Amén. Amen. Yo no inventé acción de gracias, I didn't invent the day of Thanksgiving, ¿verdad? Vino de una tradición. right? It comes from a tradition. Y los que crearon esta tradición And those who created this tradition le querían decir a Dios en ese día: originally wanted to tell God that quiero separarme para ti para vivir en santidad. I want to separate myself to live in holiness. ¿Quién puede vivir en santidad entonces? Who can live in holiness then? Los salvos. Oh, those who are saved. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo. Only those who have the Holy Spirit of God. Solo aquellos que han sido justificados, perdonados y están esperando la segunda venida de Cristo. Those who have been justified, forgiven by God, and are waiting for the second coming.
Y esto podemos aplicarlo en nuestra vida a través de Santiago. We can apply this to our life through the book of James. Y hemos titulado esta reflexión, And we've titled this reflection, Recibiendo la palabra con gratitud. Receiving the Word with Gratitude. ¿Quién puede recibir entonces la palabra con gratitud? Who can receive the Word with gratitude? Solamente, según la carta de Santiago, According to the book of James, aquellos que ya han creído en Cristo Jesús. those who have believed in Jesus Christ. Santiago presenta dos temas en estos versículos. James speaks about two subjects in these verses. Primero, ¿cómo aceptamos la palabra de Dios? First, how do we accept the Word of truth? Y cómo yo respondo a la palabra de Dios. And now, how do I respond to God's Word? Esa es la forma de darle acción de gracias a Dios. That's how we give thanks to God. Cómo yo acepto la palabra de Dios How do I accept God's Word? y cómo yo respondo a la palabra de Dios. Then how do I respond to God's Word? Podemos decir en otra frase, In other words, we can say, cómo entra y cómo sale la palabra. how does it come in and how does it come out? Santiago nos dice que hay tres elementos que se encadenan, pero que son necesarios. James says there's three things that are chained up but are necessary. Y como toda cadena no se puede romper, si falta uno de ellos, pues hay algo. And like every chain that is together, it cannot break. Hay algo que no está correcto. There's something that is wrong if it breaks. Él dice que hay que oír, hablar y hacer. It says that you have to hear, do, and say. Versículo 19 dice, Verse 19 says the following. no deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Así que los tres están bien relacionados. So the three things are related to each other. Como yo reaccione a uno de ellos, The way I react to one of them, así será en los otros dos. that's how the other two are going to flow out. Santiago dice que no se pueden romper He says that it can't break el oír, el hablar y el hacer. when you hear, when you do, and when you say. Voy a ponerles un ejemplo. Let me give you an example. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido personas How many of us have met people before que ellos no escuchan bien a los que les rodean? that don't listen to others around them? Hablan y hablan y hablan, They just speak, speak, and speak, pero no escuchan. but they don't listen. Hay otras personas There's other type of people que hablan y hablan mucho, that talk and talk a lot, pero no hacen nada. but they never do it. Así que nos podemos dar cuenta nosotros So we realize that que es importante la enseñanza bíblica, biblical teaching is important, pero también la práctica. but it's also important to practice. Para mi entender, In my understanding, la enseñanza bíblica, la doctrina, biblical teaching, y la práctica and when you practice it, son como dos pies. are like 2 feet. Son los dos pies con los que mi fe se mueve. Are the 2 feet by which my faith moves. Pero a la misma vez But at the same time, es el fundamento they're the foundations de mi adoración a Dios. of my worship to God. Así que si yo oigo la palabra de Dios, Therefore, if I hear God's word, pero no la pongo en práctica en mi vida, but I don't do what it says, entonces mi adoración no llega a Dios. then my worship doesn't reach God. Puede ser el mejor cristiano y adorador, I can be the best Christian or pero si worshiper, no escucho la enseñanza but if I don't listen to teaching y pongo en práctica esa enseñanza, and do what I hear, mi adoración no llega a Dios. my worship doesn't reach God. Es los dos pies de mi fe. And those are the 2 feet of my faith. Santiago nos dice que tenemos que tener cuidado James says we have to be careful. en el oír poco, Listen, en not el to hablar mucho speak too much, y no hacer nada. and not do anything. Él nos sugiere entonces He suggests then que al oír que sea mucho, that when we listen, listen a lot. al hablar sea poco But when you speak, don't speak too much. y al hacer lo hagamos todo lo que nos manda Jesús. But when you do everything that Jesus Así que hay que said. oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que Jesús nos manda. Therefore, speak a little, hear a lot, and do everything Jesus tells us. Él no está diciéndole algo nuevo a la iglesia que estaba dispersa. He's not telling anything new to the church. Le estaba diciendo algo que ellos se habían olvidado. He was telling them something that they had forgot. A nosotros se nos olvida también We forget the same way. que no solamente podemos oír la enseñanza, That not only are we to just listen, sino también hay que poner en práctica la enseñanza. but we have to do when we listen. Él comienza este pasaje dándonos una advertencia. He begins this passage warning us. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. E indica entonces que ya ellos sabían lo que debían de hacer y no lo estaban haciendo. That indicates that they knew what they were supposed to do, but they weren't doing it. Ellos se habían olvidado. They had forgot.
de estos dos principios que están llenos de sabiduría. These two principles that are filled with knowledge. Escuchar la enseñanza Listen to teaching y exponerla en práctica. and to put that teaching in practice. Y él lo dice en el capítulo 1, versículo 5. And he says in verse 5, chapter 1, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, then if you lack wisdom, le pídasela a Dios ask God, y Él se la dará. and he will give it to you. Pues Dios da todo generosamente, For God gives to all generously, sin menospreciar a nadie. without making exceptions. Así que si tú quieres aprender a escuchar la enseñanza So if you want to learn to listen to y teaching, practicar la enseñanza, to practice that teaching, necesitas entonces you need, therefore, la sabiduría de Dios. wisdom from God. Entonces una persona sabia So the person that has wisdom es la que escucha la enseñanza is he who listens to y teaching la pone en práctica. and puts it in practice. Una persona necia, A person that is que no es naive, una persona sabia, which is someone who's not wise, es la persona que escucha la enseñanza is he who just listens y no la pone en práctica. but doesn't do what it says. Eso es lo que dice la palabra de Dios. That's what the Word of God is teaching us. Veamos primero el primer tema que trae Santiago. Let's see the first subject that James brings, Aceptar la palabra de Dios. to accept God's Word. Vamos a leer el versículo 21, una frase que hay muy importante en él. Let's read verse 21, an important phrase there. Dice, recibir con humildad la palabra. To receive the Word with humility. Ahora, Santiago está diciendo en esta expresión, What James is trying to tell us in this expression, acepta la palabra de Dios. accept God's Word. Hay un número de excusas que ponemos nosotros There's many excuses that we put para no aceptar la palabra. to not accept God's Word. Y Santiago quiere enseñarle a la iglesia y a nosotros And James wants to teach the church and teach us cómo aceptar adecuadamente la palabra de Dios. how to correctly accept God's Word. O sea, ¿cómo vamos a recibir la palabra de Dios? Es la pregunta. So the question is, how are we going to receive God's Word? Santiago primero nos enseña James first teaches us que es a través del sometimiento a la palabra de Dios. that it's why you submit to God's Word. Fíjense que dice el versículo 18. Notice what verse 18 says. Habla sobre el poder de la palabra de Dios, que es la verdad. He speaks about the power of the Word of God. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. It says that by His own will He has made us born again through the Word of truth. Santiago nos está diciendo que hemos sido redimidos James is telling us we've been redeemed por el poder de la palabra de Dios. by the power of the Word of God. Eso indica entonces That indicates que that Jesús pagó por mis pecados. Jesus paid for my sin. Él me justificó, me declaró libre delante de Dios. He justified me, declared me free before Me God. dio una nueva vida ahora en Cristo. He has given me a new life in Jesus Christ. Y ahora And now tengo el poder de la palabra dentro de mí. I have the power of the Word of God inside of me. Por tanto, si ese poder está en mí, Therefore, that power is inside of me. yo me someto a su poder. I submit to its power. Porque esa palabra fue la que me hizo nacer de nuevo. Because that same Word is the one that made me born again. ¿Qué padre What father no le gusta que sus hijos se sometan a ellos? doesn't want their children to submit to them? ¿Qué le decimos nosotros los padres a nuestros hijos? What do we as parents tell our children? Yo soy tu padre. I am your parent. Yo soy tu madre. I am your mother. Yo fui que te parí, dicen las mujeres. I'm the one who gave you Y birth. el hombre dice, soy el que te mantengo. And men tell them, I'm the one who Él made you. dice que yo soy. Say, I am. Yo hice algo. I did something. Por tanto, tú debes someterte a lo que yo digo. Therefore, you should submit to what I tell Es de you. la misma manera que Dios nos dice. Same thing that God tells Tú naciste de mí. you. You were born of me. Tú eres una criatura mía. You're my creation. Y debes someterte al poder de mi palabra. You should submit to the power of my word. Somos redimidos porque hemos escuchado la palabra de Dios. We're redeemed because we've listened to God's word. Porque hemos experimentado su poder. Because we have experienced His power. Y Santiago le recuerda a la iglesia And James reminds the church que nosotros debemos de seguir obedeciendo continuamente that we should, la palabra de Dios. that we should continually obey the word of God. ¿Por qué? Why? Porque ese es el alimento para mi vida. Because that's the food for my life. Esa es la bebida para mi vida. That's my water. Yo mientras escribía el sermón, As I was writing this sermon, no sé por qué, I don't know for some reason, pero me vino a la mente but it came to my una mind, bandeja muy grande, a very big plate llena de carne en el centro. that was filled with No me acuerdo qué meat. carne era, I don't remember what type of meat it pero was. bien linda, bien rica, bien sabrosa. It was tasty, it was delicious.
Pero alrededor de ese plato But surrounding this plate, habían personas que habían decidido no comer esa carne. there were people that had decided not to eat that meat. Pero yo me la comí toda. But I ate it all. ¿Y sabe qué? You know what? Yo estaba más gordo que ellos. I was fatter than they were. Yo pude sobrevivir I was able to survive, y ellos se murieron. and they all died out. ¿Por qué? Why? Porque necesitaban comida. Because they needed food. La palabra de Dios es mi comida. The word of God is my food. Si yo no como la comida de Dios, If I don't eat God's me food, voy poniendo flaco I begin to get skinny hasta el punto de morirme. to the point where I die. Pero si yo me como el suculento bistec de la palabra, But if I eat that beautiful o el steak, sándwich cubano de la palabra, that Cuban o la sandwich, bandeja paisa de la palabra, the bandeja paisa, the word, un santo así de inglés, yo me estoy alimentando. and I'm feeding myself. Ese es el alimento de mi vida. It's my food for my life. La palabra dice en Salmo 119 Psalm 119 says, que es como una lumbrera mi camino. it's like light to my path. Pero en el contexto que Santiago dice esto, But the concept that James speaks about, al aplicar este salmo como lumbrera a mi camino, when you apply that light to your path, no está hablando de que yo estoy en una completa oscuridad. he's not speaking that we're completely in dark, Porque ya yo había escuchado y experimentado la gracia de Dios a través de la palabra. because they had already heard God's word and experienced his redemption. Santiago dice que estaban viviendo como en una neblina. But James says they were living like in this type of fog. Y todo lo que hemos estado en medio de la neblina, And all of us who experience fog, sabemos que vemos algo, we know that we see something, pero no lo vemos con claridad. but we don't see it clearly. Y eso es lo que la palabra de Dios And that is what the word of God es para los cristianos. is for Christians. No para sacarlo de una completa oscuridad, Not to take you out of darkness. sino dice Santiago que hay cierta neblina en nuestra vida todavía, But James says is that it's like fog that remains, que no nos deja ver that makes our view blurry. lo que la revelación de Dios nos quiere decir a nosotros. Doesn't allow us to see what God is trying to show us. Por tanto, debemos de seguir obedeciendo la palabra de Dios Therefore, we should continue obeying God's word para ver cada vez con más claridad las cosas. so that we can continuously see things clearly. Entonces, cuando uno es cristiano, And when you're a Christian, sin usted quererlo, without you even wanting, sin usted pensarlo, without you even thinking, usted se ha comprometido con escuchar la palabra de Dios. you have committed yourself to listen to God's word. Es bueno escuchar a los hijos, It's good to listen to your children, escuchar a los esposos o esposas, to listen to your husband, wife, a los amigos, your friends. pero Santiago no está hablando aquí de escuchar a las personas. But James is not talking about listening to En el people. contexto que Santiago está diciendo de oír la palabra, In the context that James is talking about listening, no es la esposa tuya que te habla mucho y te está con el tiki-tiki. it's not about your wife just nagging and nagging, O el niño que está con la crianza que tengo que ponerle atención. or your child that you have to continuously pay attention to. Santiago está hablando en el contexto de oír la palabra de Dios. But James is speaking about listening to God's word. Así que es bueno escuchar a las personas, So it's good to listen to people, pero Santiago está diciendo que hay que escuchar la palabra de Dios. but James is saying we have to listen to Por God's eso word. dice que sean prontos para oír a quién, a una persona, That's why he says be quick to hear, but no, not para oír la palabra de verdad de Dios. but be quick to hear God's word. En otras palabras podemos decir, In other words, we can say, Santiago dice hay que estar dispuestos, James says you have to be willing. hay que ponerse bajo las órdenes de la proclamación de la palabra de Dios. You have to put yourself under the orders of the word of God. Porque el tema de este pasaje Because the subject of this passage es la palabra de Dios. is the word of God. Así que dice que tenemos que estar todos listos para escuchar a quién. He says that we all have to be ready to listen to who? Escuchar a Dios a través de su palabra. Hear God through his word. En el tiempo que Santiago escribe a estas personas, In the times that James is writing to these people, hay que comprender un poco el tiempo, you have to understand the times a little, que nosotros no lo valoramos como ellos. which we don't value as they did. Por ejemplo, usted hoy entró al templo y nadie se lo prohibió. For example, you guys came to church today, nobody prohibited that. Usted puede venir al seminario que dimos hace unas 2 semanas atrás. You come to the seminar that was 2 weeks ago. Si usted quiere venir o no quiere venir, nadie se lo prohíbe. You want or you don't want to come, nobody stops you from that. Usted si quiere puede venir a las 10 de la mañana a la escuela dominical If you want, you can come to Sunday school at 10 y o'clock, nadie se lo prohíbe. and no one stops you from that. En el tiempo que Santiago le escribe a estas personas, In the time that James is writing to these people, ellos no podían ir al templo. they were not allowed to go to the temple. Si entraban en el templo, If
they would enter the o temple trataba de entrar en el templo, or even try to go inside, los mataban they would get killed porque eran cristianos, because they were Christians. no eran judíos. They were not Jews. Los gentiles The Gentiles tampoco podían entrar en el templo. were not allowed to go inside the temple. No podían ir a la sinagoga a escuchar al rabino. They would not be able to go to the synagogue to hear the rabbi. Y Santiago le está hablando a estos creyentes, And James is speaking to these le believers, está diciendo a estos creyentes and he's telling these believers que es un privilegio para ellos that it's a privilege for them escuchar la palabra de Dios, to hear God's word. que tienen el privilegio That they have the privilege de tener el conocimiento de Dios to have the knowledge of God. y que cada oportunidad y lugar And in every opportunity and place, no deben de perderla. we should not waste it. Sin embargo, la iglesia del día de hoy However, our day, the se church, preparan diferentes actividades para que escuchen la palabra de Dios different activities are prepared for them to y hear no vienen a God, escuchar la palabra and they don't come to hear God porque no entendemos because they don't understand que it. es un privilegio. And it's a privilege. Solamente aquellos que han nacido de nuevo Only those who have been born again pueden escuchar la palabra, can hear the word, entender la palabra understand the y word, practicar la palabra. and practice. Yo en mi vida he conocido mucha gente. In my life, I've met many people. Yo quiero escuchar tu palabra. I want to hear your word. Yo quiero entender lo que tú me estás I diciendo. want to understand what Yo you're quiero telling me. creer lo que tú me estás I want diciendo. to believe what you're telling me. Pero no puedo. But I can't. Yo quisiera ser como tú. I want to be like you. Pero no puedo. But I can't. ¿Qué me está diciendo esa persona? What is that person telling Que you? es un privilegio que yo tengo. It is a privilege that I have. Porque yo soy bueno. Because I'm good. No porque por su gracia me escogió. But no, it's because by His grace Y ahora entiendo su palabra. and now I Y ahora understand puedo practicar la palabra. and I can practice it. Por eso cada oportunidad que la iglesia me ha dado, That's why every opportunity I get, cada I lugar que la iglesia me ha dado, replace the church. yo he ido a escuchar la palabra. I've gone to listen to it. Porque es un privilegio para mí. Because it's a privilege. Que todo el mundo no tiene ese That privilegio. not everyone has that privilege. Y eso es lo que le dice Santiago. And that's what James is saying here. Yo entiendo que ustedes, I understand that y'all, que ustedes no pueden entrar al templo y muchos no pueden ir a la sinagoga. you cannot enter the temple, you can't go to the synagogue. Y sé que están con esa ansia de escuchar la palabra. But I know that you want to hear the word. Y ahí es donde Santiago se centra. And that's where James focuses on. Que el conocimiento que nosotros escuchamos de Dios That the wisdom that we hear from God, y el poder atesorarlo en nuestras vidas, to be able to treasure it in our lives, tenemos que verlo como un privilegio. we have to see that as a privilege. Santiago dice en el versículo 19, James says in verse 19, ahora pueden entender, now you can understand. deben estar listos para escuchar. Be quick to listen. Si pudiste entrar a la sinagoga, You were able to get into the si synagogue. pudiste escuchar al rabino, You were able to hear the rabbi. si pudiste escuchar a alguno de los apóstoles, You were able to hear one of the todo el mundo apostles. no puede hacerlo. Not everyone can do that. Aprovecha de esa oportunidad Don't waste that y moment. escucha bien lo que están diciendo And listen carefully to what para they que la say, puedas poner en práctica. so that you can put it in practice. Así que Santiago So James, nos habla de nuestras vidas speaking to our lives, y nos dice que no debemos ser personas and he's telling us we shouldn't be people pasivas frente a la palabra. who are passive towards God's word. Muchos entienden Many understand que dice que hay que ser lentos para hablar. that you have to be slow to speak. Entonces tengo que ser una persona callada. So I should be a quiet person. Cualquier cosa que me digan la gente, Whatever people tell me, debo de escucharla y no decirle I nada. should just listen but not speak. Eso no es lo que dice Santiago. But that's not what James is saying. Santiago no buscaba personas tranquilas y calladas, He wasn't looking for quiet people and sino talk. personas que escucharan la palabra de Dios But he was looking for people that listen y to God, proclamaran la palabra de Dios. that would speak God's word. Fíjense cómo dice, estén listos para escuchar y lentos para hablar. Notice when he says, quick to listen, slow to speak. Santiago entonces nos está enseñando a nosotros, James is teaching us that. sean lentos para Be slow hablar. to speak. Santiago está diciendo el hablar con el escuchar. James is mixing speaking with talking. Así que Santiago está diciendo, sé lento para prestar atención. James is saying, be slow to pay attention. Cuando se está hablando la palabra por el predicador o el maestro, When the word of God is being spoken by the preacher or the teacher, no hables, don't speak. escucha Listen atentamente, attentively. préstale atención, Pay close attention to it. porque es un privilegio que tienes, Because it's a privilege that you have. porque posiblemente Because possibly, no tendrás otra oportunidad para escuchar la palabra. you might not get another chance to hear God's word. Tomar tiempo entonces para escuchar la palabra. Take time then to listen to Ahora, it. ¿por qué hay que tomar tiempo? And why do we have to take time?
Porque dice Santiago Because James says que nosotros hemos nacido por el poder de la palabra. that we have been born by the power of the word. Cuando usted tuvo a su hijo When you had your y son él nació, and he was born, usted tuvo que enseñarle. you had to teach ¿No es him. así? Isn't that so? Él no sabía. You didn't know anything. Usted tiene que enseñarle. You have to teach him. Y eso es lo que hace la palabra a nosotros. That's what the word does. Nos enseña ahora a caminar en una vida nueva. It teaches us how to have a new life. Yo nunca he estado en esta vida. I never had this new Yo no life. sé cómo piensan las personas de esta nueva I vida. don't know how people think of No this sé new cómo life. hablan. I don't know how they speak. No sé cómo se comportan. How do they behave? No sé con quién se casan. I don't know who they marry. No sé cuál es su cultura. Or what is their culture. Pero quien me enseña todo eso es But where do I learn this? la palabra de Dios. It's in the word of Se ha God. nacido de nuevo. You've been born again. Dice Dios, yo no sé, entiendo. God says, I Usted understand. no sabe cómo vivir como yo quiero. You don't know how to live by my Por truth. eso le estoy diciendo, That's why I'm telling estén you. atentos. Be attentive. Tomen tiempo Take time para escuchar mi palabra. to listen to my Y word. sepan lo que yo quiero hacer en sus vidas. So that you can know what I want you to do with your life. Yo creo que escuchar la palabra de Dios, I think that listening to God's word, para mí es el ejercicio to me, is the exercise, más eficaz que Dios nos ha dado. the best exercise God has given us. Ahora el asunto está, The question es escuchar correctamente la palabra de Dios. is to listen to God's word correctly, Para compartir esta palabra viva con otras personas. to be able to share this living word with other people. Dice Santiago en el versículo 20, James says in verse 20, y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. En la vida justa, ¿verdad? No se aire, porque Dios no produce una vida justa en la persona que se aira. says in the righteous life, God doesn't give you anger. Ahora, Santiago no está hablando aquí de arrebatos de ira que usted puede tener. James is not speaking of rifts of rage here, O esa explosión que usted tiene que pierde el control. or those explosiveness times that you just lose control. Santiago no se está refiriendo a eso. James is not referring to that specifically. Cuando él habla de la ira en el griego, When he speaks about angry in the él Greek, está hablando de un resentimiento profundo he's speaking about deep resentment in your heart que está tan arraigado en la vida de esa persona that is so deep rooted in that person's life que rechaza aceptar la palabra de Dios. that they just reject to accept God's word. Recordemos cuando Jesús iba a la sinagoga Let's remember when Jesus would go to the synagogues, o andaba por las calles predicando, or when he would walk through the streets speaking the los word. fariseos The Pharisees, tenían una raíz de amargura they had a grudge in their hearts bien profunda that was really deep, y ellos expresaban la ira hacia Jesús. and they would express that ¿En qué way. forma? In what way? Oponiéndose a la palabra de Dios. They would oppose God's word. Así que Santiago entonces no está hablando de someternos a la palabra de Dios, So James is not speaking about submitting to sino God's cuando word, yo escuche la enseñanza, but then when I listen to the teaching, yo reaccione con amargura a la palabra, then my reaction would be toward bitterness towards God. como despreciando el valor de la palabra. How? When you don't value the word. Muchos de nosotros creemos que la Biblia no es la verdad. Many of us probably think that God's word is not the truth. Por eso nos resentimos That's why we have resentment cuando escuchamos la palabra de Dios, when we hear God's word, porque ella nos enfrenta, because it challenges us, ella nos condena, it condemns us, ella nos muestra it shows us que es la verdad. that it is the truth. Y a usted y a mí And you and I no nos gusta que nos digan la verdad don't like to hear it. y despreciamos la palabra. We despise A it. eso es lo que se refiere Santiago. That's what James is Ese referring es to. el acto de ira. That's the act of Cuando Dios nos dice que hagamos algo when God tells us to do y this, usted tiene su propio punto de vista, and you have your own point of usted view. tiene su punto tiene su propia idea. You have your own idea. Eso es una muestra de resentimiento a la verdad de Dios. That's evidence of resentment. Y esa es a la ira que Dios se refiere. That's the anger that God is Así referring que cuando usted y yo escuchamos algo de la palabra de Dios to. So when you and I hear something from y God's decimos word no lo voy a hacer, and say, I'm not going to do no that, estoy de acuerdo con lo que Dios dice, I don't agree with God. esa es a la ira que Santiago se refiere. That's the anger that James is referring to. Observe personas que creen diferentes a nosotros. Just observe people that don't believe like us. Cuando usted le dice algo de la palabra de Dios, When you tell them something about God's word, usted le está diciendo la verdad a esa persona. you're telling that person the truth. Esa persona se resiente por lo que usted le dice That person is resented because of what you said. y trata enseguidamente de ofenderlo o decirle cosas a ustedes. They will immediately offend you.
A eso es lo que se refería Santiago, That's what James is referring a to. esa ira, To that anger. de sentirse resentido cuando la palabra te confronta. To be resented when God's word A confronts Pablo you. le pasó también, Paul had the same experience. cuando le escribió la carta a la iglesia que estaba, a las iglesias de Galacia. When he wrote to the letter to the Galatians. Fíjense que dice el capítulo 4, 16. Notice what 4:16 says. Y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo. Lo más grande que tiene un ser humano The es biggest, decir la verdad the biggest thing that a human being can do is to say the truth. y recibir la verdad And to receive the truth, porque es para el bien de nosotros. because it's for our own good. Pero usted se da cuenta But you realize que en muchas ocasiones that on many occasions, escuchamos la palabra de Dios we hear God's word, y discrepamos de la palabra and we just don't receive y it. discrepamos con el predicador And we don't agree with the preacher. y confrontamos al predicador. And we even confront the Y preacher. no es el problema con el predicador. But it's not the preacher's problem. El problema es que Dios te confrontó con la verdad a tu vida. The problem is that God's word is Que confronting estás mal that you're wrong. y crees que estás bien. And you think you're right. Que piensas que estás haciendo lo correcto And you think you're doing what's y right. estás en un error. And you're in a Y mistake. cuando la palabra de Dios te confronta, When God's word tú te confronts you, resientes you feel resentment. y tú tienes ira hacia Dios. And you have anger towards O God. sea, la persona Or the person que te acaba de compartir la palabra que es la víctima. that is sharing the word with you. Dice el versículo 20, Notice what verse 20 pues says. la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? What's the purpose of teaching that? Según Santiago, According to James, dice que producir justicia en nosotros. it says to produce righteousness in us. Ahora, ¿qué es justicia dentro del concepto de Santiago y de todo el Nuevo Testamento? But what is righteousness within James' context? Cuando dice que Dios quiere producir con su palabra justicia en nosotros, When he says that he wants to produce righteousness in us, es provocar en nosotros it's to provoke in us un poco más de la imagen de Dios en Cristo. the image of God, of Christ in us. Entonces, si yo me resisto a la palabra de Dios, Therefore, as I resist God's word, es un acto de ira. it's an act of anger. Tal vez no he explotado, Probably you haven't bursted out, no he golpeado a nadie, you haven't hit anyone. pero Santiago dice, has tenido ira. But James says you have Estás anger, resentido por la verdad. you have resentment towards the truth. Y por tanto, And therefore, no se va a ver la imagen de ti, de Cristo en ti. the image of Christ is not going to be seen in No you. se está provocando la justicia de Dios en ti. It's not provoking righteousness in you. Pues es un acto de incredulidad. It's an act of unbelief. Se supone We suppose que todo cristiano verdadero that every true Christian desee la palabra de Dios. desires God's word. Muchas veces de dos formas. Many times in different ways, two ways. A veces Dios nos obliga Sometimes God forces us a leer y escuchar la palabra. to read and listen to His word. Por eso Él crea crisis en nuestras vidas. That's why He brings Christ. Por eso se into us. dice That's why we say que el tiempo en que más los cristianos leemos la Biblia that the times in which Christians most read the Bible es el momento de la prueba o de la crisis. is in the moments of trials or crises. Dios a veces nos obliga a escucharle. God many times has to force us to hear it. Pero también But also, dice Santiago que no esperemos a ese momento. James says, don't wait for that Él lo moment. dice al principio del capítulo, el pasar por las pruebas y las tentaciones. He speaks about it in the beginning of the chapter, trials. Lo que Dios realmente quiere producir en ustedes What God really wants to produce in you es la imagen de Cristo. is the image of Christ. Entonces ustedes deben desear Therefore, you should desire escuchar la enseñanza to hear the y teaching ponerla en práctica and just to put it in para que practice. la imagen de Dios For the image of se vea en God ustedes. to be seen in you. No rebelarse contra la palabra, Don't rebel towards the word. no decir que no es la verdad para tu vida, Don't say that's not the truth for me. sino recibirla con sometimiento. But receive it and submit. Someternos al poder de la palabra. Submit to the power of God. Lo segundo que dice Santiago, The second thing that James says, debemos recibir la palabra con pureza. we should receive it with purity. Fíjense que dice el 21. Notice what verse 21 says. Dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Le está escribiendo a quién? Who is he speaking A cristianos. to? To Christians. En ustedes y en mí que abunda. So you and I, what is abundant? Maldad. Wickedness. Así lo dice Santiago, él no está escribiendo a los creyentes. That's what James is saying. He's writing to the Dice, believers. despójense, Iglesia Vida Nueva, Says, Church New Life, be rid of de la inmundicia y la maldad que tanto abunda en la Iglesia Vida Nueva. the wickedness and worldliness that lives so
so much in new life, para so that puedan recibir con humildad la palabra sembrada you can receive with humility the word that was en planted ustedes, in you, la cual tiene poder para salvarles la vida. that which has power to save your lives. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago con esto? Now, what is James trying to ¿Qué nos say? está diciendo la iglesia Vida Nueva a nosotros? What he's telling Vida Nueva, Que tenemos que entonces a través de la palabra that we, through the word of God, lidiar con tu pecado. have to deal with our sin. Por eso dice que hay que recibirla con pureza. That's why he says, receive it with purity. El pecado Sin es una barrera is like a barrier entre Dios between God y nosotros. and us. El pecado Sin me aleja de Cristo. separates me from Christ. Y Santiago dice, And James is saying, tenemos que recibir entonces con pureza la palabra. we have to receive the ¿Cuál es word. la idea de Santiago revelado por Dios? But what is James' idea La revealed? palabra de Dios That God's word tiene que confrontar tu pecado. has to confront your sin. Porque te estás engañando si piensas que estás bien. Because you're lying to some of you, you think you're Si right. piensas que tus pensamientos son los correctos. If you think that your thoughts are right, Si piensas en la forma que estás educando a tus hijos. you think that the way you're educating En your la forma children que is estás right, llevando tu matrimonio. the way you're dealing with your marriage Es correcto. is right, Estás equivocado. you're wrong. La palabra de Dios te confronta. God's word confronts us. Por eso dice que tiene que sacar toda inmundicia y maldad a nosotros. That's why he says he has to get rid of all moral filth and evil. Dice despójense. He says be rid of it. La idea que tiene Santiago The idea that James has es here dejar algo a un lado. is to leave something aside. Vamos otra vez a la cultura de Santiago. Let's go back to the culture in fact. En el tiempo de Santiago In James' time, no es como en el tiempo de hoy. it's not like in our time. Por ejemplo, For example, yo me pongo dos camisas en el día I wear 2 shirts throughout the day, y uso el mismo pantalón. and I just use the same pair of pants. Si no me pongo a hacer cosas que me lo ensucien, porque a veces no me percato. Unless I start doing things that are going to dirty it. Pero en el tiempo de Santiago, But in James' times, a lo que ella se escribe, to the people he's speaking to, tenemos que acordarnos we have to remember que estaban en la pobreza. ¿Se acuerdan? that they live in poverty. Remember? Habían perdido su trabajo, They had lost their jobs, habían perdido sus negocios they lost their businesses, y la situación financiera and financially, lo había puesto en un momento de tentación. ¿Recuerdan los sermones anteriores? they had placed themselves in temptation. Remember? Ellos no what we tenían talked mucha ropa. about? They didn't have many clothes. La misma ropa sucia tenía que ponérsela todos los días. They would basically wear the same dirty clothes every day. Con esa trabajaban, They worked with that time. con esa dormían, They slept with that clothes. con esa hacían todas, iban a la sinagoga. Or they would even go to the synagogue with Los que that. podían ir al templo, que todavía no se habían convertido, Those that were allowed, tenían que ir con la misma ropa. they had to go with the same clothes. Así que la idea que tiene Santiago, So the idea that James has cámbiese la ropa sucia, says change your dirty clothes. despójense, sáquenla. Says be rid of it, get rid of it. Pero no está criticando la ropa. But he's not criticizing clothes. Santiago está hablando de la vida espiritual de ellos. James is speaking about the spirit. Así como usted tiene la ropa sucia, Says the same way you have dirty así clothes, también están nuestras vidas. that's how your life is as well. Y tienen que despojarse de ella. And it says be rid of it. Tienen que sacarla Says you have to get rid of it. para ahora vestirse So now you can dress con yourself una nueva vestidura. with new clothing. Mientras que andes con la ropa vieja, de la naturaleza vieja, If you continue with the old clothes, of the no te old vas a poder nature, vestir de la nueva naturaleza. you will not be able to dress yourself with the new Entonces clothes. no va a producir la justicia de Dios en ti. And the righteousness of God is not No se va a ver entonces la imagen de Cristo en ti. the image of Christ is not going to be seen. Así que la persona que escucha la palabra y no la obedece, So the person that hears the word but doesn't obey sigue con los mismos trapos sucios, continues living with the old clothes, sigue con los mismos pecados antiguos. the same old sin. Y por eso no se ve la vida nueva en Cristo en ellos. And that's why you can't see the new life in Christ in them. Pero Santiago sigue teniendo algo también en mente, muy bonito. But James continues to have something else in his mind. Beautiful. El despojarse, It says to get rid of, en el contexto que él lo dice, in the context in which he says it, es como que hay algo que todavía hay un residuo en mí. is something like that. It's a residue that continues there. Porque ellos son personas salvadas, ¿no? Because these are people that were saved. Ya sus pecados han sido perdonados, Their sins have been forgiven. han sido limpiados de sus pecados. They have been cleansed from their sins. Ellos no viven en una plena oscuridad. They don't live completely in darkness, Ellos están todavía en tinieblas. but they're in darkness. Por tanto, Therefore, Santiago le está diciendo a ellos James is telling them que todavía hay residuos de la vieja naturaleza. that there continues to be residues. Of Tenemos que sacar ese residuo de esa maldad, inmundicia que hay en nosotros. We have to remove the residue that continues
living in. Pero ¿cómo yo puedo sacar el residuo que hay en ti y en mí? But how can I remove the residue that's in you and mine? Por el poder de la palabra. By the power of the word. Por eso la palabra nos purifica. That's why the word Por eso yo purifies. recibo la palabra para que me purifique. That's why I receive the word Para que to be quite purified. todos los residuos que hay en mi vida. So they can remove all the residue of De my life. inmundicia y maldad. Of worldliness and evilness. Que son mis pensamientos malos. My bad thoughts. Que son mis ideas malas. My bad ideas. Que es mi corazón pervertido. My perverted heart. Pero la palabra de Dios, But the word of God, al ser enseñada y predicada, when it's taught and me preached, confronta confronts me y purifica mi vida. and purifies Y se my life. parece ahora a la vida justa de Dios en Cristo. And now my life looks like the righteousness. Así que of God. Santiago dice, oigan bien la palabra. So James says, Es listen to the word. importante It's important que te esfuerces for it forces a yourself escuchar la palabra de Dios, to listen to God's word. porque ella saca el residuo que hay en ti. Because it removes the residue that stays Él there. menciona uno que queda todavía muchas veces en nosotros, que es común. He mentions one that still remains in us. It's very common. Y él continúa diciendo, He continues saying, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. so you can humbly accept the word planted in you. Así que hay algo que no me permite recibir la palabra, So there's something that doesn't allow me to receive the word. es el orgullo. It's pride. El orgullo en el contexto de Santiago Pride in this context of James es tener tu propia visión de la vida, is to have your own world vision. es tener tu propia versión de lo que es la verdad y cómo vivirla. Is to have your own perception of what is truth and how to live it. Por eso Santiago dice That's why James says que la persona que no es humilde that the person who is not humble está diciendo no necesito a Cristo. is saying, I don't need Jesus. En mi orgullo no necesito a Cristo. I'm so proud I don't need Jesus. Ahora, ¿qué es ser humilde cuando Santiago lo menciona? But what is it to be humble? Si él habla sobre escuchar la enseñanza de la palabra, He speaks about hearing the word. y esa palabra debe provocar una transformación en mi vida, And that word should provoke something in my life. entonces ¿qué cosa es ser humilde? And what does it mean to be humble? Es referente al escuchar y practicar la palabra, In reference to listening and practicing, es ser enseñable. is to be teachable. Ser enseñable To be teachable tiene que ver con una actividad educativa. has to do with something of education. Entonces Santiago nos está diciendo So James is telling us que nosotros debemos tener una actitud de enseñar, de aprender. that we should have an attitude of being learners. Queremos que tener el deseo de que alguien nos enseñe. Yo quiero aprender. And we should have the desire of telling someone, teach me, I want to learn. ¿Para qué? Dice Santiago. And James says, for what? Para que sea sembrada la palabra en mi vida. Says, so the word can be planted in you. Voy a ponerles un ejemplo. Let me give you an example. Es aplicable mayormente And it applies in its majority en las mujeres. in women. Hoy estamos en el tiempo de los implantes. Today we're in the times of implants. ¿Verdad? Las mujeres se ponen implantes por todos lados. Women put implants all over their body. ¿Cuál es el propósito del implante? And what is the purpose of Añadir algo a mi cuerpo to add something to my body para lucir bien, to look good, para presentarme como una persona diferente, ¿no es así? to present myself as Por someone ejemplo, else. usted puede ver una persona que tiene una loma aquí en la nariz, Or you can see someone that has a big bump on their nose. va al cirujano They go to the plástico y esto lo ve que la nariz está recta. And Dice, they all- veo algo diferente en ti. All of a sudden they have a O straight. tiene la nariz muy ancha They have a broad y nose, de pronto usted la ve que tiene muy finita. and you notice they have a really skinny Y one. dice, uy, te ves mejor You say, wow, you look better. y te ves diferente. You look different. Esta es la idea que tiene Santiago. That's the idea that James Cuando has. la palabra es sembrada, When the word is planted, es para que tú te veas diferente. it's for you to look different. Ahora, el propósito del implante en las mujeres Now the purpose of an implant es como tener algo is to have something que no van a perder nunca. that you're never going to lose. Que usted quiere tenerlo para siempre. That you want to have it Que forever. usted hubiera querido tener eso desde que nació. Pero O you cuando wish- está creciendo. And you wish you would have had that when you were born. Eso es lo que dice Santiago. That's what James is saying. Que la palabra sea sembrada en ti. And for the word to be planted in Que you, sea algo de ti. let it be something of you. Algo que haya nacido en ti en el momento que tú naciste de nuevo. Something that was in you when you were Algo born. que mejore tu vida. Something that is better in your life. Algo que te vea diferente a los demás. And now makes you look different from Ese others. es el sentido de sembrar la palabra. That's the same concept of planting Que it. permanezca siempre en mi vida. That it remains in you forever. Que sea algo de mí. Let it be something of Que you. controle mi vida, mis pensamientos. It controls your life and your thoughts. Ahora mi vida Now your life es regida por la palabra de Dios. is guided by the word of God.
Por eso Santiago dice que sea sembrada en ustedes. That's why James says for the word to be planted in you. Necesitamos que la palabra sea parte de nuestras vidas. We need the word to be part of our lives. Esa palabra es vida That word is life. y debe de residir en personas que hemos nacido de nuevo. And it should live in people that are being born again. Santiago dice, James says, la cual tiene poder para salvarles la vida. which can save you. ¿Qué quiere decir Santiago con salvarles la vida? What is James trying to say with saving your Él life? está diciendo He is saying that, que la palabra de Dios, that the word of la que God, usted tiene ahora en sus piernas o en sus manos, o en su celular o en su iPad o en su computadora, that what you have in your laps, your phone, your iPad, es la fuente de salvación. is the fountain of salvation. Para el pasado, For the past, para el presente for the present, y para el futuro. and for the future. Santiago les dice James is telling them, a la gente que están escuchando, to his listeners, esta palabra es la fuente de tu justificación, this word is the fountain of your de justification, tu santificación of your sanctification, y de tu glorificación. and of your glorification. Esto indica entonces This means then que la palabra de Dios that the word of God no solamente confronta mi pecado doesn't only confront my sin en un momento de mi vida, just in one moment of my life, sino que continuamente but continually la palabra de Dios God's word tiene que confrontar mi pecado. has to confront my Y dice, sin. la palabra de Dios es salvación. It says the word of God is Te salvation. va a salvar de tu pecado. It's going to save you from your sin. Te va a salvar de las miserias que tú tienes en ti todavía. It's going to save you from the misery. Por eso es necesario escuchar la enseñanza That's why it's necessary to hear to para que obre el modelo de Cristo en ti so the model of Christ can live in you continuamente. daily. La palabra debe de cambiar nuestra vida The word of God should change a us la imagen de Dios. to the image of God. Por eso dice, tiene poder. That's why he says it has power. En el griego habla continuamente. In the Greek it says No continually. tiene fin. It has no end. La palabra tiene poder continuamente, sin fin, The word of God has power para mantenerme en mi salvación. to maintain you in your salvation. La segunda parte del tema que trata Santiago. The second part of the second subject, ¿Cómo voy a reaccionar a la palabra? how should I respond now to God's word? Versículo 22 dice, Verse 22 says, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ahora que la hemos recibido, now that we have received it, ¿cómo vamos a responder a ella? how should we respond to it now? Santiago dice, es bueno escuchar la palabra, James says it's good to hear it, pero es más importante ponerla en práctica. but it's more important to practice it. O sea, obedecer la palabra de Dios. In other words, to obey God's word. Nosotros debemos ser conocidos We should be known como a los hacedores de la palabra de Dios, like people that do live God's word. porque ya esa palabra ha sido sembrada, implantada en nosotros. Because that word has been planted in us. Pero Santiago nos advierte, But James warns us, dice, pues si así se engañan ustedes mismos. because you deceive yourself. Muchas veces creemos Many times we que no think estamos equivocados, that we're not que no wrong, estamos en un error. we're not in a mistake. Y Santiago, para darles a entender a ellos And James to help these people understand que están en un error, como that usted y yo, they weren't in error, en la forma que guiamos nuestra vida, the way that we guide our lives. él le hace una analogía He does an analogy there, y usa un espejo. and he uses a mirror. Ahora le voy a hablar un poquito sobre el espejo para que usted entienda lo que Santiago está diciendo. I'm going to speak to you about the mirror for a little so you can No es el understand. espejo que usted tiene ahora en su casa. It's not the mirror that we have at home right now. El espejo subió en el siglo XIII. It says the mirror came about in the Como usted lo tiene ahora. 13th century like we have it now. En el tiempo de Santiago, In James' time, era una aleación que se hacía it was something that was done entre el plomo y el bronce. between bronze and lead. Y eso lo pulían bien. And it was very, very polished. Y ese era el espejo. And that was the mirror. Ese era el espejo de los pobres. That was the mirror for the poor. Si usted era rico, But if you were rich, usted podía pagar entonces, le hacía una aleación con la plata. you would be able to pay it and would do Ya it se with puede silver. imaginar que brillaría un poquito más su rostro. Just can imagine. Pero si tenía mucho dinero, But if you had a lot of lo money, mezclaban entonces con oro. they would mix it with gold. Pero tenemos que entender But we have to understand, que sea para rico, pobre, para pobre, rico o muy rico, whether it be for poor, rich, or very rich, ellos sabían que los espejos they knew that the mirrors no eran perfectos. were not perfect. Por tanto, Therefore, la superficie superficially, era ondulada. it was different. Entonces ellos les costaba trabajo ver su rostro
rostro en el espejo. So they had a hard time seeing their faces in that mirror. Y Santiago le dice entonces, And James tells them that. fíjense atentamente si se quieren ver su rostro. It says, pay close attention if you ¿Se want to imagina qué see. trabajo pasaría en esa gente? Did you imagine the problem they had? Para pintarse los labios las mujeres. Ahora lo estaban pintando por aquí. ¿Verdad? Como estaba distorsionada la imagen. Oye, qué fea soy. Déjame darme por aquí, te estaba dando por acá arriba. Y Santiago le dice, pónganse And James says, put on, a atender fijamente pay close attention tu rostro to your faces. en ese espejo que tú no puedes ver bien. In that mirror that you can't even see clearly. Es cierto que el espejo era defectuoso. It's true that the mirror was not as best as it could be. Y él aclara posteriormente que la ley perfecta de Dios no tiene defecto. But he clarifies later that it's the word of God. that Que is tú no perfect. puedas ver bien en el espejo de la palabra de Dios If you can't see clearly in the word of no God, quiere decir que la palabra tenga defecto. that doesn't mean that the word of God is not El asunto perfect. es que no estás prestando bien atención a ver tu rostro The problem is that you're not paying close attention to para see, encontrar la fealdad de tu pecado, to find your sin, para que usted pueda ver cuánto necesita limpiar su rostro y su vida, so that you can see how much you have to be cleansed para que from, usted vea cuánta cantidad de arrepentimiento usted necesita, to see how much repentance you need, cuánta ropa sucia quitarse how much dirty clothes you need to get y rid of, cuánto vestirse de la hermosura de los frutos del Espíritu Santo. and how you need to be dressed with the fruits of the Holy Spirit. Miremos con atención, dice Santiago, It says, pay close attention la palabra de Dios to the word of God, para ver in order to see cómo te está reflejando tu vida, how is your life being reflected. si está conforme con la palabra de Dios. Is it conformed to God's word? Si no es así, And if it's not so, sé que it te estás engañando a ti mismo. says you're lying to yourself. Continúa diciendo, And he continues saying, persevera en ella, to persevere in it, no olvidando lo que has oído, sino haciéndolo, not forgetting what you've heard, but doing, recibiendo bendición al practicarlo. receiving blessings when you practice it. Dios es un Dios práctico. God is a practical God. ¿Quiere bendición? You want blessings? ¿Sí o no? Yes or no? Todos queremos bendición. We all want blessings. Todos, es cierto que todos queremos tener una vida próspera. It's true that we want to have a prosperous life. Todos queremos que tengamos una vida que nada nos falte. We all want to have a life we don't lack anything. Pero Santiago nos está diciendo, But James is saying, si tú quieres tener una vida próspera, you want to have a prosperous que nada life, te falte, not lacking anything, entonces tienes que ponerle mucha atención then you have to pay close attention a la ley de Dios, to God's word porque es perfecta because it's perfect y es poderosa para actuar. and it's powerful to act. En el 26 dice, In verse 26 it says, si alguien se cree religioso, someone thinks he's religious, pero no pone freno a su lengua, but doesn't retain his tongue, se engaña a sí mismo is lying to himself, y la religión no sirve de nada. and religion is worth nothing. ¿Cómo podemos saber que usted está poniendo en práctica la palabra? Dice Santiago. How can we know if you're putting God's word in practice, James says. Santiago primero dice, observa tu conversación. James first says, observe how you speak. ¿Qué palabras tú oyes? What words do you hear? ¿Qué palabras tú pronuncias? What words do you say? ¿Cuáles son los temas de tus conversaciones? What are the Dice subjects? Santiago. What are the subjects of your conversation? Ellos sabían They knew que ellos tenían que tener sus conversaciones that their conversations sazonadas con la gracia de Dios had to be seasoned with God's y grace, no con la condenación hacia otras personas. not with condemnation towards others. Por eso él les dice que lo primero That's why the first thing he says is que se ve en una persona que practica la palabra de Dios that is seen in someone who practices God's es que word sus conversaciones están sazonadas por la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús. is that their conversations are seasoned with God's grace in Christ Jesus. Lo segundo que dice Santiago, The second thing James says dice la religión pura y sin mancha delante de Dios is that the religion that is pure without fault in God's eyes nuestro Padre es esta: is this one. atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones To look after orphans and widows in their affliction, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. to stay away from the corruption of the Así que world. lo primero es cómo yo converso con las personas. So the first thing is, how do I conversate with Y people? lo segundo que dice Santiago es cómo me relaciono con los demás. The second is, how do I relate to other people? Si una persona hacedora de la palabra de Dios, If I actually practice God's word, escucha la palabra de Dios I listen to God's y word, dice que la pone en práctica en su vida, and He says that they put it in entonces es practice, una persona then I'm a person que se preocupa por las necesidades de otros. that worries about the needs of others. Es una persona que practica la palabra, It's a person that practices the es word, una persona que practica el amor de Cristo en los demás. practices the love of Christ in other people's Es lives. una persona que pone como compromiso en su vida It's a person that makes that commitment mostrar compasión hacia los demás.
demás, to show compassion for others, servir a los demás, serve others, hablarles a otros de ese amor de Cristo, to speak to others about the love of para Christ, que no se queden fuera de la misericordia, de la gracia de Dios. so they don't remain from God's mercy and grace. Y termina el pasaje And he ends this passage concluyendo con la tercera forma en que podemos darnos cuenta si practicamos la palabra. concluding with the third reason how we can know we're Y así practicing God's dice word. Dios: And he says, consérvense limpios de la corrupción del mundo. remain clean from the world's. ¿Qué significa mantenerse limpio de la corrupción del mundo? It says, what does it mean to remain from the filthiness of the world? Esa es acción de gracia. It's grace. ¿Se acuerdan al principio cuando hablé? Remember what we spoke about in the beginning? Es mantenerse separados To maintain separated, para vivir to live en la santidad de Dios. in the holiness of Y God. él termina como mismo comienza. And he ends the same way he began. Entonces vive una vida santa, So live a holy life, una vida separada para Dios, a life that's separated from donde God, ustedes dedican tiempo para escuchar la palabra de Dios, where you dedicate time to listen to God's word, donde ustedes prestan atención a la palabra where you pay attention to God's word, para ver su rostro. to be able to see your own face. Y no es de esas personas que se olvidan You're not that person that then forgets que ha visto la fealdad de sus pecados that they've seen their sin, y no hace nada por ellos. but doesn't do anything about it. Santiago termina diciendo: James ends saying, vayan y pongan en práctica la palabra. go now and practice God's O word. como diría Jesús, Or like Jesus would say, vayan y hagan discípulos go and make disciples y enséñenle lo que yo les he enseñado a ustedes, and teach them what I have taught para you, que ellos puedan tener una vida separada so that they can have a life separated en el cuerpo de Cristo, in the body of Christ, que es la iglesia. which is the church. Concluimos entonces: And we conclude then, ¿eres una persona que practica la palabra? are you someone who practices God's word? Observa tu conversación. Observe your conversations. ¿Estás sazonada con la gracia de Dios? Are they seasoned with God's grace? ¿Tienes cuidado amoroso de otras personas? You have caring love for other people? ¿Tu vida se mantiene separada para escuchar a Dios? Is your life separated to hear God? ¿Tienes siempre tiempo para escuchar la palabra? You have time to hear God's word? ¿Sientes que la palabra ya está implantada en ti? Do you feel that God's word is implanted in you? ¿Es parte de tu vida? Is it part of your life? Santiago dice que es la ley perfecta. James just says the law, the perfect law. Quiere decir que entonces no hay otra ley That means that there is no other law que sea perfecta como la palabra. that is perfect like God's word. Por tanto, nosotros entonces Therefore, we tenemos que aceptar esa ley que es perfecta have to accept that perfect law. y tenemos que responder porque es perfecta And we have to respond because it is perfect. y se forma parte entonces de mi vida, And it becomes part of my life. es parte de mi forma de vivir. It's part of the way I live. No la pongo en duda, I don't doubt it. no la confronto como si es verdad o no es verdad. I don't question whether it's Yo true or acepto que not. es la verdad, I accept that it's true, aunque yo no pueda entender toda la revelación de Dios. even though I can't understand it completely. Y si no la entiendo, And if I don't understand it, siga el consejo de Santiago. listen to his advice. Póngase detenidamente Pay close attention a ver lo que Dios le está revelando. to see what God is trying to show you. Porque Él revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Because he reveals the Father, the Son, and the Holy Pero Spirit. también nos revela nuestra vida de pecado. But he also reveals to us our Porque sin. quiere llevarnos a la imagen de Cristo. Because he wants to form the image of Christ in us. Y solamente es a través del poder de la palabra. And it's only through the power of the Word. Concluimos entonces diciendo: And we conclude saying, la manera en que recibimos y respondemos a la palabra, the way we receive God's Word and we respond to it, con sometimiento, we submit con pureza, with purity, con humildad. with humility. Y entonces, Then, dice Santiago, James says, revelado por el Espíritu Santo, revealed by the Holy Spirit, al practicar la palabra, when we practice the Word, recibirás la bendición. you will receive blessing. ¿Tú quieres ser bendecido? You want to be blessed? ¿Quieres estar bajo la bendición de Dios? You want to be covered by God's blessing? Tienes que escuchar la doctrina. You got to listen to teaching. Hay que escuchar la enseñanza de la Biblia You got to listen to the teaching of the y Bible ponerla en práctica. and to put it in practice. De otra manera, Any other way, no vas a recibir la bendición. you ain't going to be blessed. Porque eres un oidor, Because you're just a listener, pero no eres un hacedor. but you don't do what it says. Tienes solamente un pie tu fe You have one leg of faith, y necesitas los dos pies de la fe. but you need both feet of faith. Escuchar la enseñanza Hear the y visitation practicar la enseñanza. and to practice teaching. Y continuar And to continue leyendo la palabra, reading in the Word, porque dice Santiago because James says que tiene poder that
And it has the power para el momento de tu salvación, in the moment of your salvation, pero para continuar en tu salvación. but to continue in your salvation. Porque Dios comenzó una obra de santificación en ti Because God began a work of sanctification in you, y continúa haciéndola. and He continues doing it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Él quiere que siempre estés presente en su presencia. Because He always wants you to be in His presence. ¿Cómo estamos entonces presentes How delante de Dios? How can we be present before God? A través Through de la palabra. His word. Oramos. Let's pray. Señor, gracias Lord, thank you por este momento tan lindo que nos permitiste acercarnos a tu palabra. for this beautiful moment that you've allowed us to come before your word. Este privilegio que nos has dado a nosotros This privilege you've given us de poder entrar a este lugar of being able to come to this place y escuchar tu palabra. and listen to your word. Señora, ayúdanos Lord, help us, a la congregación y a mí congregation and I, a practicar tu palabra to practice your word, para estar bajo tu bendición to be under your blessing, y todo lo que hagamos so that every we do, tengamos éxito. we can have it. En tu nombre precioso oramos, Jesús. In your name we pray, Jesus, Que seamos una iglesia que practica la palabra. that we be a church that practices your word. Esa es nuestra oración. That is our prayer. Amén. Amen. Pongámonos de pie para cantar una alabanza. En tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que gozarme y adorar. Cuando pienso en lo he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Quiero más, quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Por tu fidelidad, no me quiero conformar. He probado y quiero más. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti.
tus pies.